Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Y hoy voy a arrancar con una pregunta. El Señor una vez se la hace a, a unos ciegos, que después vamos a desarrollar ahí la parte de la lectura, y le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Si yo les preguntara hoy, ¿qué les parece? ¿Qué quieren que haga por usted? A los que me ven después también ven esto aquí en YouTube. ¿Qué quieren que haga por ti? Pregunta el Señor. Yo quiero hacer un resumen de dos historias. Aquí una de Eliseo y otra historia que nosotros nos podemos ver identificados en ambas dos historias, porque muchas veces nos vienen problemas que son tanta cantidad que son como la arena del mar, no los podemos contar. Cuando decimos, bueno, pareciera que ya tengo arreglado 1, 2, 3, 5, nos vienen 500 más juntos. Y acá hay un hombre que se hizo de muy buena propaganda ante el rey David. Había un ejército de los filisteos, el ejército era el ejército de Goliat. Para que los puedan visualizar ustedes, el que conoce y el que no conoce la historia. Era un ejército muy disciplinado, un ejército que estaban todos preparados para la guerra. Y no se caracterizaban por ser muy benevolentes. Entonces allí vemos que este ejército va y ataca al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel sale corriendo. Sale corriendo, dice que dejan así, se lo quiero hacer más resumido para no leerlo y hacerlo tan largo. Dicen que estaban trabajando en la tierra y dejan todas sus herramientas tiradas, dejan sus espadas tiradas y salen corriendo rápidamente. Entonces, vemos eh, que nosotros no tenemos que actuar de esa misma manera, sino tenemos que aprender a estar confiados en Dios, tener nuestra confianza plena puesta en Dios. Y allí hay un hombre que pareciera como que está defendiendo el tesoro real. Cuando el espíritu israelita, cuando el ejército allí de los filisteos ataca a los israelitas, dice que salen todos corriendo. Iban corriendo y allí un hombre se da vuelta, que entiende que escapar no es la solución del problema. Se da vuelta y allá habrán pensado, me imagino que los filisteos dijeron, mirá, allá hay un loco que se presentó, se dio vuelta. Y muchas veces, como se hace en la jerga deportiva, dice, con la camiseta vamos y le ganamos. Y muchas veces sí, y otras veces la camiseta no alcanzó y perdieron y quedaron avergonzados. Y esta es una historia media parecida. Allí dice que el jefe del ejército de los filisteos, mirá, allá hay un loco que nos hace frente uno solo. Dice, bueno, veremos qué puede hacer. Se llamaba Sama. Entonces le manda al mejor del ejército que tienen de los filisteos, andá y liquidalo, así ya terminamos esto. Y Sama allí no estaba defendiendo el tesoro real, estaba defendiendo un campo, dice que estaba plantado todo con lentejas. No era wow. Era un campo plantado con lentejas, pero era lo de ellos. Era lo que él tenía. Entonces viene a desafiarlo el campeón de allí del ejército de los filisteos y lo liquida. Bueno, entonces este hombre dice, bueno, se ve que el jefe está bien preparado, voy a mandarle a 2 de los muchachos mejores que tengo. Se los manda, también los liquida. Dice que después le manda a 8 y también los liquida. Después vuelve a mandar a 12, también los liquida. Y así fue liquidando a todo el ejército enemigo. Absolutamente a todos. Y entonces dice que después llega a donde se habían ido corriendo los israelitas, todo ensangrentado con la espada, y la gente queda asombrada.
Dice que allí el pueblo de Israel queda asombrado por esa obra que hizo y después, más adelante, nosotros lo vemos allí en el libro de Crónicas, que David lo nombra como uno de sus principales. Dice, es nombrado allí Sama como uno de los principales y subió a ser un oficial de David. Y esto mucho también me hacía ver la iglesia, que a veces decimos que la iglesia, que miramos hacia el futuro, pero muchas veces, y esta semana me pasó de ver mucha iglesia que va caminando para atrás, que se quedan para atrás. Vemos, yo recuerdo de chico, allí que venía un hermano puntual que le parecía que era un pecado el micrófono y él hablaba sin el micrófono. Y decía, yo hablo fuerte para que ustedes me escuchen, pero hablaba sin el micrófono porque parecía que era un pecado. Me acuerdo que en esos momentos recién salían los sintetizadores, los pianos eléctricos, y también decía, como que era. Y ni hablar, nosotros tenemos allá arriba, tenemos una batería electrónica, una batería convencional. Se hubiera visto la batería y sonar la batería. Le hubiera parecido algo satánico tener una batería. Y vimos que el temor de la doctrina nos dice todo lo que hay que hacer porque tienen el temor, y nos infunden el temor y ay, ¿saben qué? Me hizo acordar una frase que dice mi mamá. Mi mamá siempre dice, ay, qué peligro, y los chiquilines lo toman como una gracia, mis hijos. Cuando vamos en un lugar, me acuerdo que en algunas oportunidades hemos pasado varios precipicios, allí en Córdoba pasamos por las altas cumbres que tiene un lugar muy alto, y también estuvimos yendo para al norte de Chile, en unos lugares que son realmente peligrosos, y los chiquilines me decían como una gracia, ¡ay, qué peligro! Eso es algo que mi mamá siempre lo dice, pero vemos que en la iglesia es algo medio parecido, hacen énfasis en lo que tenemos que huir. Es el énfasis más grande es en lo que tenemos que huir. Tenemos que huir de esto, huir de lo otro, huir de esta cosa, huir de la otra, pero no entienden la escandalosa gracia de Dios. ¿Por qué es una escandalosa? Yo desde hace ya un buen tiempo lo vengo diciendo, es una escandalosa gracia de Dios. Y ahí ahora sí les voy a pedir que me acompañen en la lectura aquí en Lucas capítulo 18. Lucas 18, algo que lo hemos leído un montón de veces, pero a mí siempre me gusta ver las cosas con ojos nuevos, porque este pequeño resumen que le hice aquí de esta guerra que tuvo el ejército israelí, o sea, la persona que quedó solamente allí, el que batalló, Sama, que quedó contra los filisteos, la hemos leído cantidad de veces, pero a veces me gusta identificarla con uno. A veces los problemas nos vienen y tenemos que aprender a enfrentar esos problemas. Aprender a enfrentar esos problemas y saber que la victoria Dios se la dio a Sama y también nos las puede dar a nosotros, a través de todos los problemas que pasemos. Lucas 18 y vamos a leer desde el versículo 35. Esta historia la hemos leído cantidad de veces, pero hoy le vamos a agregar algo nuevo. Dice, Jesús iba acercándose a Jericó y un ciego que estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna, al oír el alboroto de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Le contestaron, es que está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le mandaban que callara, pero él gritaba cada vez más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando ya lo tenían cerca, le preguntó. Esa pregunta que yo arranqué, que va a ser el título del mensaje. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego contestó, Señor, que vuelva a ver. Jesús le dijo, recobra la vista,
tu fe te ha salvado. No solamente sanado, sino salvado. Al mismo instante el ciego recobró la vista y dando gloria a Dios se unió a los que seguían a Jesús y todo el pueblo que presenció lo sucedido habló también a Dios. Y acá hay una cosa fundamental. Muchas veces cuando leemos esta historia decimos, qué bien el ciego. Pero ¿cuántas veces a nosotros Dios nos pregunta, ¿qué necesitamos? ¿Y sabe lo que decimos? Un bastón. No, la vista, no, un bastón. Hablamos con poca fe, no creyendo que tenemos a un Dios todopoderoso adelante. Le pedimos, danos un bastón. Danos un bastón y por lo menos vamos a andar un poquito más cómodos, vamos a andar con el bastoncito ahí viendo qué podemos hacer. A mí esto me hizo recordar. Allí había una mujer que tiene 2 hijos esa mujer, y va tras el profeta Eliseo. Va y le dice al profeta, tengo un problema. Y el profeta responde esto mismo. Dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces la mujer dice, mirá, se ve que Eliseo conocía al marido de la mujer. Mi marido, al que tú conoces, tú conocías, porque después era muerta, la viuda, dice, nos dejó una deuda. Dice, y ahora se quieren llevar a mis 2 hijos para que yo pueda pagar esa deuda, los quieren llevar como esclavos. Y allí el profeta le da una solución. Le dice, mirá, tengo la solución para vos. Dice, ve y habla con todos tus vecinos. Habla con todos los vecinos que tienes alrededor. Pídele a todos los que puedas vasijas. Porque el profeta le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Le dice, tengo un poco de aceite. Muy bien, dice el profeta. Entonces pide a tus vecinos, pídele, porque vamos a juntar mucho aceite. Vamos a hacer una cosa, pídele a todos tus vecinos todas las vasijas que te puedan dar y empieza a volcar el aceite porque el aceite no va a escasear. Y acá vemos una cosa, un detalle que a mí se me había pasado. Algo importantísimo que nos enseña esta lección. ¿Saben cuándo se terminó el aceite? ¿Cuándo se terminó? Cuando uno de los hijos le pide, dame otra vasija, porque iban llenando vasijas llenas de aceite, y dice, no tengo más ninguna. Y a veces no es que Dios corta la bendición y dice, no hay más aceite para seguir derramando. Si hubiera habido más vasijas, hubiera derramado más cantidad de aceite. Muchísimo más cantidad. Se terminó cuando dijo, no tenemos más vasijas. Porque a veces nosotros lo vemos con nuestros ojos. Vemos como ese ciego que le dice, Señor, quiero recobrar la vista. Pero hay veces que nosotros, el Señor nos pregunta, ¿qué necesitas? ¿Para qué te voy a andar jodiendo? ¿Te voy a pedir un milagro chiquito? Te pido un bastoncito. Dame un bastoncito que con eso me arreglo. ¿No? El Señor es capaz de poder llenar todas las vasijas que nosotros podamos llegar a conseguir, pero el aceite se corta cuando también nosotros pensamos que tenemos a un Dios chiquitito, lo tenemos a un Dios, pareciera como, me acuerdo que una vez allí en Perú me querían vender unos stickers de Jesús y entonces tenían unas virgencitas grandes así y un Jesús chiquitito así en las estampitas, que me lo querían vender para llevarle a tu madre. Digo, si a mi madre le llevo eso, me lo prende fuego, digo yo. Entonces, vemos que parece que un Dios chiquitito. No, tenemos a un Dios que es todopoderoso, es un Dios grande. Y a raíz de algunas circunstancias que nos han pasado,
Mandé los mensajes míos de esta semana, los mandé ayer a mucha cantidad de personas, mucha cantidad que no son de la iglesia y mucha cantidad que sí son de la iglesia. Ahí es donde me hizo reflexionar que hay muchos que dicen que van a la iglesia, que dicen que entienden, pero su entendimiento está totalmente velado. Por eso digo, parecen un cangrejo que en vez de ir para adelante, van caminando hacia atrás. Se quedaron en hace muchos años atrás, en pensar que cuanto más nosotros hagamos, allí me acuerdo en una lectura que yo estuve estudiando, leí todo el libro de la historia de Martín Lutero. Martín Lutero dice, si yo hubiese llegado por mis merecimientos al cielo, con todo el esfuerzo que ya he hecho, ya hubiese llegado. Pero entendió que la gracia es un regalo de Dios. Él entendió profundamente que ese regalo era algo inmerecido. Porque si lo ponemos por el esfuerzo que nosotros podamos hacer o las cosas, por más que nosotros estemos cantando cuán grande es Él desde ahora hasta que venga el Señor, digo, es lo que tendríamos que hacer. Si no fuera por esa gracia inmerecida que nosotros recibimos. Y hay una lectura, o sea, este señor me dice, bueno, ojalá a raíz de un problema que tuvimos, que Dios lo pueda perdonar. Y entonces yo le pregunté, digo, yo te voy a leer algo, digo, te lo voy a leer de memoria porque iba manejando, digo, en Romanos 8, versículo 2 dice, el Espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Digo, ¿lo crees lo que dice? Sí, pero ¿lo crees? Entonces yo le digo, te voy a decir que leas en Hebreos 4, el último versículo. Y yo les voy a leer en Hebreos 4 los últimos 3 versículos. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo le dije que leyera este último, que lo tendríamos que tener recontra súper subrayado en nuestras Biblias, que yo lo tengo en el celular subrayado, en otro color más fuerte, un amarillo más fuerte. Acercámonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un oportuno socorro. Y yo siempre me imaginaba, si me lo pusieran, hay varias cosas que me imagino la parábola del hijo pródigo, hay muchas cosas que me las imagino, que cierro los ojos y me las imagino como yo las veo. Y muchas veces yo me imaginaba, yo tuve la oportunidad de trabajar muchas veces en barcos, en hacer reparaciones de electrónica en los barcos, y en barcos bastante importantes, no barquitos. Y me acuerdo de que un muchacho se había caído al agua y nosotros le dimos con otro muchacho que trabajaba conmigo la mano y lo sacamos. Pero yo me imagino cuando allí Jesús le dice, ven, y va caminando sobre el agua, que a veces nosotros vamos confiados, caminando, y vamos caminando, y vamos caminando, y parece que no nos pasa nada, que vamos caminando, y de repente nos hundimos. Pero tenemos un Dios que tiene un brazo extendido. Dice, yo lo sacaré con mano firme, le dice al pueblo de Israel, y brazo extendido. Lo levantó para arriba, allí. Y yo siempre imagino ese cuadro de haberlo estado mirando y decir, wow,
realmente es un Dios todopoderoso. Y es que a veces nosotros vamos confiados en nuestra fuerza, en nuestras cosas, en nuestras cosas que podemos hacer nosotros, pero muchas veces nosotros vemos que nos podemos caer, que pueden haber dificultades, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente a un trono de la gracia, para alcanzar misericordia. La misericordia, ¿cómo la alcanzamos? Acá hay un orden. Nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto no es selectivo. No es que nosotros podemos hacer cuántas cosas a nosotros nos pueden pasar, dificultades, problemas. Podemos cometer un montón de cosas que nos podemos equivocar, pero sabemos que tenemos un oportuno socorro porque dice, porque el Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces, hay muchas preguntas que a mí en esta cabecita loca siempre se me ocurren. Y a esa misma persona que me preguntó, le digo, ¿y si hoy te tocara partir? ¿A dónde vas? Y bueno, yo tengo mis dudas porque si me pongo a pensar, no todo lo que hice está bien y tengo... Ahí está un gran problema. El problema arranca ahí. Porque Dios no nos dice, yo les doy vida eterna, pero te podés llegar a portar un poquito mal y te la voy a sacar. Yo recuerdo de niño, para que explicarle una diferencia, cuando mi padre me llamaba y me decía, Davidcito, vení. Y me llamaba con tanta amabilidad, sabía que iba a llevar algunos chancletazos arriba, que eso es lo más cerca que estuve del psicólogo. Llevarme un lote de chancletazos. Davidcito, vení. Y a veces Dios nos trata igual. Vení, Davidcito, ahora de grande. Davidcito, vení. ¿Te mandaste unas macanas? Te voy a tener que dar unos chancletazos porque así te puedo corregir. Y muchas veces a nosotros no nos gusta mucho ese correctivo, pero como yo hace semanas atrás había hablado de Jonás, y muchos nos hemos visto identificados como Jonás. Y el que no se ve identificado ya le va a tocar, no se preocupe. Muchas veces nosotros, si hemos tenido la posibilidad, hemos hecho querido lo que se nos antoja, como dijo Jonás. Tenía la plata en el bolsillo, me voy a ir para allá, me voy a donde se me antoja. Pero Dios, que es bueno en misericordia, también es un Dios justo y sabe cómo corregirnos. Y de repente no nos corrige de la manera que más nos gusta a nosotros. ¿Por qué? Yo le cambio cualquier jugada por estar adentro del vientre, como dice, de un gran press, que las algas nos estén mojando todo el día. Y ahí cuando estaba en dificultad, Jonás dijo, a la miércoles, acá sí que se me complicó. Acá sí, y le empezó a hacer toda una adoración y Señor, que tú sabes lo bueno que has sido conmigo. Y lo llenó de algarabía y misericordia y bendición. Pero cuando salió y tenía que ir a Nínive de vuelta, si fuera por él y hubiera tenido un botón para detonar a Nínive, lo detonaba, porque dice, tuve misericordia, porque cambiaron totalmente y no la voy a destruir. Y él se enojó, dice que estuvo enojado, sentado enojado. ¿Y cuántas veces nos hemos sentado y hemos estado enojados nosotros? ¿Sí o no? ¿Les ha tocado estar enojados y decir, Señor, pero mira esto, mira lo otro? Nosotros, juzgando al Señor, nosotros diciendo, no, a nosotros nos parece que habría que hacer así. Entonces, parece esta misma historia de Jonás, que el Señor le pregunta, Jonás, ¿te parece bien enojarte así? Y se lo preguntan varias oportunidades. ¿Te parece bien?
Y muchas veces nosotros nos enojamos y queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera, pero vemos que tenemos a un Dios amoroso. Como vemos que tenemos a un Dios también que nos puede tratar como Jonás. Si nosotros hacemos lo que se nos antoja, no hay ningún problema. ¿Ustedes vieron los patitos? Cómo va con su mamá, van los patitos. Y la mamá, a los patitos, yo lo veo mucho, voy a Ombúes de la Valle y hay muchas granjas que están cerca de la ciudad. Y a veces hay muchos patitos que van caminando y la madre le va pegando un tiquitín de cada lado y los va manteniendo a todos en su fila. Para que todos vayan en fila, a veces hay algún patito que quiere salir para algún lado. Y la mamá hace ting y lo endereza y lo lleva de vuelta para que vayan todos juntos. Y a veces el Señor nos tiene que llamar, Davidcito, vení, Davidcito, vení. O cada uno de ustedes, yo me nombro yo porque me pongo como ejemplo. Pero muchas veces a cada uno el Señor nos tiene que corregir. Y qué bueno es aprender antes que nos corrijan. Lo bueno es aprender antes de ser corregidos. Saber que tenemos que tener nuestra confianza como este ciego. Este ciego, antes de ser corregido, le pidió el máximo milagro. Y después nos dice, al instante el ciego recobró la vista y dando gloria a Dios, se unió a los que se niegan a Jesús. No puso a decir, bueno, a ver Señor, ahora ya que tengo vista, capaz que podría hacer alguna otra cosita y me puedo dedicar a otra cosa y capaz que puedo ponerme a trabajar para mí y hacer algún peso. No. Dice que al instante, siguió sin hacer tantas preguntas y cuando quieren, muchas personas cuando quieren empezar a decir, no, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, estar confiados